institucionales y es agrometeorólogo de la Fundación de Desarrollo Científico y Cultural del Instituto Nacional de Meteorología de Brasil. Es candidato a doctor en Ingeniería de Sistemas Agrícolas en la Escuela Superior de Agricultura Luis de Queiroz y en curso de especialización en Data Science and Analytics en la misma institución. Especialista en agronegocios en la Escuela Superior de Agricultura Luis de Queiroz en Piracicaba, en Brasil, en el 2020. Además cuenta con una maestría en ciencias con concertación en Ingeniería de Sistemas Agrícolas en la Escuela Superior de Agricultura Luis de Queiroz de Piracicaba, en Brasil, en el año 2018. Es graduado en Ciencias Atmosféricas por la Universidad Federal de Itajubá, de Brasil, en el año 2015. Fue consultor en agrometeorología de la Organización Meteoróloga Mundial, OMM, trabajando en el Instituto Nacional de Meteorología, y fue becario de pregrado en Física de la Atmósfera y Meteorología entre el 2013 y 2014 por el programa Ciencias sin Fronteras de la Coordinación para el Perfeccionamiento del Personal de Educación Superior, CAPES, realizado en la Universidad degli Studi di Roma, en Roma, Italia, y se desempeña en el área de meteorología con énfasis en agrometeorología y climatología. Magíster Cleverson Enrique de Freitas, lo recibimos con fuertes aplausos. Bienvenido a esta cuarta jornada internacional. Muchas gracias, buenos días a todos. ¿Todos saben portugués? Mais ou menos. Eu tentarei fazer uma mistura de português e espanhol, porque meu espanhol não é muito bom. Ok. Hoy vamos a hablar un poquito sobre la agrometeorología del café. No sé si ustedes conocen cosa es agrometeorología. Agrometeorología o agrometeorología en portugués es el estudio de la influencia de las variables meteorológicas en la agricultura. Básicamente, buscamos entender cómo el clima, el tiempo impactan la productividad de los cultivos. Y hoy en específico hablaremos un poco del café, que es el cultivo que trabajo en el mío doctorado. Básicamente la mia presentación dividida en estos tópicos. Hablaremos un poco del café en Brasil, el origen, importancia, un poco de la productividad y el clima, las principales pérdidas de productividad, la agrometeorología del café en específico, y después un poquito de los resultados preliminares que tengo de mi tesis de doctorado y las consideraciones finales. Bueno, el café es una cultura, ¿no?, que pertenece a la familia de las cubiáceas, con más de 100 especies, siendo café arábica y café canéfora o conilon, como a gente chama no Brasil, las más producidas y comercializadas del mundo. El café tiene el origen en el África, el continente africano, y básicamente el café arábica es originario de las tierras altas de la Etiopía, que son una región que posee un clima bien definido, seco y lluvioso. Y el café canéfora es de las regiones de la cuenca del Congo, es una región más húmeda, tiene un sistema pluviométrico bien definido a lo largo del año. En el Brasil, el café está introducido en mediados
di 1727 nell'estato del Pará, qui nel nord del Brasile, e después fu diffundido per il sud, quedando hoy básicamente, principalmente en estas regiones, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Espírito Santo. Il caffè tiene una importanza economica muy fuerte per nosotros, ¿no? Perché envolve cerca di medio billones de personas, cerca di más o menos 8% de la población, quando consideramos toda la cadena productiva, cioè dalla produzione al consumo final. E il Brasile è il maggior produttore esportador mundial e tiene un impatto molto forte nelle fonti di ingressos, nella creación de nuevos empleos e también que el Brasil es conocido por producir una producción sostenible del café, atento a las cuestiones sociales y ambientales, principalmente porque en Brasil la mayoría de las fincas son de agricultura familiar, son pequeños productores. E aqui eu coloquei uma variação temporal da produção do café e da área sembrada da 2001 a 2021, e podemos ver que teve incremento bem forte da produção e contrapartida abbassamento da área. E questo explica, no, l'aumento da produtividade, cioè estamos aumentando a produção numa área menor. E como eu disse para vocês, esta é a região sureste do Brasil, é a região de maior produção, e isto é o estado de Minas Gerais, que é o estado de maior produtor de café em Brasil. Acá eu coloquei algumas fotos de uma plantação de café que eu visitei ano passado. É basicamente como é o cultivo, não? Diferente da América Central, que tem um sistema agroflorestal, em Brasília é a pleno sol. Nós não temos nada nas entrelinhas dos cultivos. E a outra particularidade da cultura é que a fenologia é diversa, não? Se pode ver no mesmo ramo vários grãos em estágios reprodutivos diversos. É aqui o café para secar no campo. E esta foto eu tirei porque ano passado nós tivemos problemas de heladas muito fortes que mataram basicamente grande parte da produção em Minas Gerais, em São Paulo, como podemos ver nessa foto aqui. E quando pensamos em produtividade agrícola, podemos pensar em basicamente 4 fatores, não? El clima, el suelo, la planta, el manejo, cioè las prácticas agrícolas. E basicamente il clima è responsabile per circa il 50-80% di tutta la produzione finale. E sabendo un po' de essas cosas, nos ayuda a identificar las eficiencias climáticas e la eficiencia agrícola. O sea, cuánto el clima o cuánto el manejo fue responsable por estas pérdidas de productividad. Y cuando pensamos en el clima, básicamente estas son las principales causas, ¿no?, de pérdidas de productividad. Más del 50%
de déficit de agua, después el exceso de agua, las temperaturas adversas, tanto altas temperaturas quanto bajas temperaturas, como el caso de las heladas, ¿no? Eventos de granizo, inclusive las 2 semanas atrás, nós tivemos várias lluvias de granizo que impactaram drasticamente a produção do café em Brasil. E depois o vento forte e outros componentes. E aqui eu coloquei uma ilustração basicamente como é a fenologia do café em Brasil. L'anno fenológico in Brasile è dividido in 2 anos. È una cultura che chamamos che possui un sistema bienal, ou seja, no ano produz molto e no outro ano produz pouco, não? E como desses, no mesmo ramo, nós podemos ver várias diferenças em estágios reprodutivos diversos. E basicamente, la cosecha del café in Brasil è nos meses de abril, mayo e junio, que são os meses de inverno. E como eu disse antes, o déficit hídrico é uma das principais causas de perdas de produtividade no café, però dipende di quando questo déficit hídrico succede. Ad esempio, se succede de settembre a marzo, puede penalizar el desarrollo de las yemas productivas e afectar todo il ciclo. Però, se questo déficit idrico succede nella fase di maturazione, di maturazione di aprile a luglio, affetta una buona qualità della bebida. E se questo déficit idrico succede nel periodo di inverno, luglio, agosto, induce riposo delle gemas e è una caratteristica importante per la induzione florale, per l'antesis della cultura. E hablando un po' di come questa impacto, la deficiência e outros fatores meteorológicos ou climáticos afetam a produtividade, nós temos em agrometeorologia basicamente 4 tipos de produtividade. La produtividad o rendimiento potencial, que básicamente es el máximo que el cultivo puede haber, y solo son los factores determinantes de este rendimiento, que la radiación, la temperatura, el fotoperiodo y las características de los cultivos. Después nos tenemos el rendimiento alcanzable o atingible, como decimos en portugués, que é quando nós temos agora o déficit hídrico ou nutricional, sendo um fator limitante a esta produção. E por fim, o rendimento final, que agora nós temos os fatores redutores, como controle de plagas, enfermedades, malas hierbas e também as perdas de cosecha e transporte. E quando hacemos la differenza entre rendimento potenziale e alcanzable, nós teremos la perdita di produttività por déficit hídrico. E la differenza entre alcanzable e real, la perdita per déficit de manejo. E somando los dos, nosotros podemos cuantificar cuánto de productividad es perdida debido a estos factores. E para determinar estas produtividades, que são produtividades teóricas, nós usamos os modelos de simulação, que basicamente buscam quantificar matematicamente toda a produção, todo o ciclo do cultivo do café, em este caso. E os modelos de simulação têm basicamente
todos esos factores envolvidos, como los factores del suelo, el crecimiento y desarrollo del vegetal, las técnicas de manejo, las características de los cultivos y, por fin, también los factores climáticos. Y aquí yo coloqué una línea del tiempo mostrando a vosotros los varios tipos de modelos de simulación que existen para estimar la producción del café. Basicamente esto acá, CAF 2017 y Dynacoff, son modelos creados para las condiciones de cultivo en América Central y consideran el sistema agroflorestal en todo el cultivo. Y esto es uno de los desafíos que tengo en el mío doctorado, que es adaptar estos modelos creados en la América Central para las condiciones de cultivo en Brasil. Y aquí, para eso, nós fizemos alianças com cooperativas cafeteiras em Brasil, basicamente nessas regiões produtoras de Minas Gerais e São Paulo, 28 regiões produtoras e de 9 variedades de café. Acá he colocado la porcentaje de dados per cada variedade. E basicamente temos mais dessa ACA, que seria Acaiá, Bourbon e Catuai, que são as variáveis do café que temos mais dados. E acá eu coloquei pouco da análise exploratória que fizemos nestes dados. Primeiro aqui temos as diferentes regiões produtoras e como se dà la variazione della produttività nelle regioni e questo punto in vermelho è rosso, credo, rosso. In rosso la produttività media del caffè che varia da 30 a 50, 60 sacas por hectare. E aqui temos a variação da produtividade, a população de plantas, a idade, o espaçamento de acordo com cada variedade de café. Então temos também a variação tanto de lugar como entre as variedades. E para simplificar pouco isto, nós fizemos uma análise de cluster para tentar agrupar as variedades de café que possuem umas características similares. Encontramos dois grupos, sendo este grupo caracterizado por serem variedades mais viejas, mais antigas, e possuírem um espaçamento maior. Em contrapartida, l'altro grupo tiene la produttività maior, anche la popolazione maior de plantas e una densidad de plantas menor. Aquí nosotros buscamos entender cómo las variables climáticas impactan la productividad en diversas fases fenológicas. Nos estudamos la precipitación, la evapotranspiración, el almacenamiento de agua en el suelo, el exceso de agua, temperatura y déficit hídrico. En las diferentes fases fenológicas encontramos, cuando miramos la primera componente, que dice, que explica cerca de 50% de las variaciones de los dados, esto contraste entre las variables lluvia y almacenamiento impactan la deficiencia hídrica, altas temperaturas y la evapotranspiración. Pero cuando miramos en questo eixo, nosotros podemos ver la influencia y la importancia de haber una falta de agua en el periodo de cosecha. E però quando questo, al contrario, acá puede impactar negativamente. Lluvias y en la cosecha, en la maturación puede impactar negativamente esta productividad.
E per studiare un po' la estimazione delle fechas di floración, esta es una variable importante para la cuantificación de los modelos. Nosotros tenemos acá la variación de la fecha de florecimiento, de la floración en diversas localidades. Básicamente, la variación entre los meses de septiembre y octubre. E acá anche per compreender, entender como las variables meteorológicas pueden impactar esta fecha de floración. Podemos ver en amarillo que son las temperaturas máximas que son próximas a esta seta que dice la data de florescimento. Ou seja, a influência de altas temperaturas impactam no prolongamento das fechas de floração. Enquanto acá temperaturas mínimas podem induzir, anticipar, se temos temperaturas mínimas mayores, o sea, mañanas más calientes, esto puede impactar la reducción en este periodo de inducción floral. El otro también, el efecto del déficit hídrico y su importancia en la floración. Un otro modelo que he usado para la estimación de las fechas de floración considera graugia, que básicamente es una cuantificación de un tiempo térmico, y después haber una lluvia del mínimo 7 milímetros, y nosotros buscamos adaptar este modelo para las nuestras condiciones. Entonces he feito un test em vários tempos térmicos de 1.400 a 2.000 graugias e chuvas lluvias no mínimo 1 a 20 milímetros, e nós encontramos o melhor período e melhor constantes para esta avaliação, uma constante térmica de 1.740 e depois uma precipitação de no mínimo 7 milímetros. Esto è una differenza della produzione in Brasile e in America Central, perché in America Central il caffè produce quasi l'anno todo. In Brasile no, esiste un tempo per suceder la floración y después las fases sucesivas de los cultivos. Después nosotros fizemos también el modelaje agrícola usando machine learning o minería de dados. Usamos basicamente 4 técnicas da regresión múltiple a random forest, boosting y support vector machine, que son técnicas que pueden ayudar, técnicas estatísticas que pueden ayudar a cuantificar esta productividad. Y acá nos tenemos las principales variables que los modelos colocaron como importantes, ¿no? Que acá nós temos as 4 técnicas, nós fizemos as técnicas para os 2 grupos, e acá em naranja são as variáveis que são importantes para todas as técnicas. La carga seria saber se o café se encontra num período de alta ou baixa produção. Depois, o uso de poda. Como é poda em espanhol? É poda? Podar, ok. Também a poda, o espaçamento, a densidade de plantas, e depois as variáveis meteorológicas como radiação, temperatura, precipitação e déficit hídrico, mais uma vez mostrando a importância das variáveis climáticas nessas estimativas. E aqui, só para ilustrar o desempenho das técnicas, pela regressão múltipla, nós temos um R acima de 0,7, tanto na fase de treinamento, onde usamos dados, mais ou menos 1.632 dados de produtividade. Pero esta técnica ela acaba estratificando esta produtividade
e diferente das outras técnicas que pegaram melhor esta variação, tanto para Random Forest, né, que é uma técnica que usa várias árvores de decisão, árboles de decisão, para tentar classificar os dados, e temos um desempenho muito bueno nas duas fases, tanto per esta técnica Random Forest como per esta boosting também, com um R próximo a 0,95. E por último, esse suporte Vector Machine, que ha un desempeño un po' menor rispetto às outras técnicas. E l'altra cosa che nosotros fizemos è un studio di caso usando questo modello agrometeorológico che fu desenvolvido in 2005, è rodado, né, e tiene scala di tempo da 10 días, requiere estas variables meteorológicas e também algumas variáveis de los cultivos, como esses dois coeficientes que dizem a sensibilidade do café ao estresse hídrico, e esse coeficiente que diz se o café se encontra na alta ou baixa produção. Solo per illustrare come funziona questo modello, ele estima la produttividad potencial y después la atingible o alcanzable, ¿no? Usando estos factores de pérdidas de productividad, tanto por temperaturas bajas, temperaturas altas después de la floración, y también el déficit hídrico en el suelo. Como el modelo entiende la fenología, básicamente usamos aquel modelo para estimar la fecha de la floración, del inicio de la antesis y después la formación, el crecimiento de los granos. Y acá aquellos factores de pérdidas de productividad que había dicho. También nosotros fizemos esta variación del índice de área foliar, que es responsable por la estimación de la productividad potencial. Entonces, tenemos un crecimiento linear da área foliar até más o menos 2 años, y después una variación sazonal de esa área foliar a lo largo del ciclo. E todo esto entra nel modello, né? Nel modello. Questo è quello coefficiente che determina la fase critica, né? Che penalizza la produttività per l'occorrenza di déficit idrico e principalmente penalizza in estas fases dell'inizio della floración alla formación e crecimiento de los granos. E para esse estudio de caso, nós usamos uma meta-análisis destes artigos encontrados na literatura. E aqui a estimação temporalmente de los 3 tipos de produtividade. Esta linha continua, a produtividade potencial, esta puntillada, a observada, real, e esta tracejada, a produtividade alcançável. E de maneira geral, os modelos simularam muito bem os diferentes cultivos em diferentes regiões, principalmente pegando este efeito bienal da produção, exceto neste caso aqui. E aqui temos o general do modelo, recordando que isso é ainda preliminar, não usamos esse modelo aos dados que nós outros tivemos das alianças com as cooperativas do café, pero temos índices buenos para esse estudo de caso, mas ainda aún bajos em outras adaptações, mostrando que devemos aún continuar estas adaptações.
Y como consideraciones finales, ¿no? El café es muy importante para el Brasil y para el mundo, sobre todo se tiene en cuenta la importancia del riesgo climático en el cultivo. El clima juega un papel clave para esta producción, ¿no? Y el café es muy complejo de se modelar. Diferente da soja, eucalipto, outros cultivos perenes ou de ciclos anuais, o café é muito complexo justamente por la influencia del manejo de la fisiología y el clima, que dificulta su modelización, pero los modelos de simulación pueden ayudar a cuantificar la productividad e intentar comprender mejor el efecto del clima a lo largo del ciclo. E aqui eu coloquei uma frase em português que eu encontrei, vou ler em português. O café, planta nobre que deixou as montanhas etíopes em solo brasileiro, gerou riquezas e com elas os primeiros passos de uma nação. De fato, o café possui em Brasil uma importância não só econômica, mas anche histórica. Por toda a Sudamérica, credo, né? Eu coloquei essa frase porque a mim toca muito. Gracias por sua atenção. Desculpa pelo espanhol, portunhol. Espero que... Muito obrigado, Magíster. Por favor, si nos acompaña por acá para una pequeña ronda de preguntas por parte de los asistentes. Por favor, quien la desea realizar, nos puede acompañar acá adelante para que la pueda plantear. Muchas gracias. ¿Sí? Por favor. Ya, bueno, Cleverson, muchas gracias por la presentación, excelente, como siempre. Yo quisiera saber qué opinión tienes esta región de Cajamarca, principalmente la ciudad de Jaén y sus alrededores, produce bastante café. En términos de clima, quisiera saber si tiene algún tipo de parecido con el clima que es de Minas Gerais, que es el mayor productor de Brasil, y en base a eso, ¿qué podrías decir respecto a qué factores podrían estar interviniendo específicamente aquí en la región para tener cuidado en la producción del café? Eu vou te responder em português e depois você traduz. Eu vou tentar esperar. No, tiene una diferencia climática de Minas Gerais y acá, principalmente porque en Minas nosotros tenemos una estación seca y lluviosa muy bien definida. Y eso es importante para el café arábica, sobre todo, que plantamos en Minas Gerais, São Paulo, Paraná. Pero no norte de Brasil, en Rondônia, e no Espírito Santo produzem o café conilon, o canéfora, que tem as condições climáticas, creio eu, similares a acá. Pero em relação ao canéfora e a arábica é mais estudado. E esses modelos, a maioria é usado pelo café arábica. Então, debería entender un poco la fenología de cómo funciona el café acá y después intentar usar esos modelos, las adaptaciones de esos modelos en la simulación de los cultivos aquí, más creo que sea posible. Muy bien, si hubiera otra interrogante, por favor. ¿Sí? Disculpe. Muchas gracias por su exposición, señor ponente de Brasil, ¿no es cierto? Ya, muchas gracias. Quisiera hacerle una pregunta. Mire, sabemos que por extraoficiales que el año anterior o este año 2021 Brasil
ha sido uno afectado por su cambio climático o no lo sé. Y este año para 2022, ¿cómo está su producción de café? ¿No? Ya sabemos que Brasil es una potencia mundial en café. Para los peruanos quedamos muy pequeñitos, ¿no? Y quisiera que nos hable un poquito acerca de ese tema, porque nosotros también producimos café y cómo está nuestro vecino país de Brasil. Muchas gracias. De nada. Entonces, el año pasado en Brasil nos tivemos el problema de heladas que impactaron negativamente varias regiones productoras del centro-sul del Brasil y nos vimos este año este impacto. Ahora se vede principalmente las pérdidas de productividad debido al granizo. Las lluvias de granizo hacen daño a la cultura, principalmente también en São Paulo, Minas Gerais, que son los principales estados de producción. Y creo que esto impactará la producción de del año próximo, ¿no? Del año próximo. Respecto al cambiamento climático, debemos estudiar mejor porque el café es un cultivo muy sensible a estas variaciones. Tienes estudios que vieron que el aumento de la temperatura puede impactar severamente la producción. Esto es un factor que debemos cuantificar y tentar mitigar o más rápido posible, ¿no? No sé si respondí a tu pregunta. Si hubiese otra interrogante, por favor. Muy bien, agradecer entonces al magíster Cleverson Enrique de Freitas por su participación en la mañana del día de hoy. Lo despedimos con fuertes aplausos. Muchas gracias. Muy bien, damas y caballeros, y cerrando con broche de oro en esta jornada por la mañana de la cuarta Jornada Internacional de Investigación, Innovación y Transferencia Tecnológica, se hace presente el doctor Nelson Santisteban Salazar, con un importante tema. Doctor, ya se encuentra presente, bienvenido, con el tema características sociodemográficas asociadas a las actitudes hacia la donación de sangre en usuarios de un hospital de Utcubamba. Para conocer un poco acerca de la trayectoria, el doctor es investigador RENACIT, Grupo María Rodgorowski, nivel 3, licenciado en Tecnología Médica en la especialidad de Radiología, ingeniero químico y licenciado en Educación en la especialidad de Biología y Química, magíster en Gestión de los Servicios de Salud y doctor en Educación, diplomado en Metodología de la Investigación Científica en Ciencias de la Salud, presidente de los Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión y Manejo de Residuos Sólidos y Protección y Seguridad Radiológica del Hospital El Buen Samaritano de la Red Asistencial de Amazonas de Salud, docente de la Universidad Politécnica Amazónica, Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas y de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo en Bagua Grande, ganador del premio Cailín en Ciencias de la Salud, Protocolos de Investigación 2022, ganador del programa para asesoría personalizada Mentoría 2022, ganador del programa para asesoría personalizada Mentoría 2021, ganador del premio Cailín en Ciencias de la Salud, Publicaciones Científicas del año 2019. Primer puesto al área de Ciencias de la Salud de la 7ª Jornada de Investigación y segunda Jornada Internacional de Investigación Científica de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas en el año 2017. Ganador de la segunda convocatoria para el fomento de la difusión de investigaciones en salud de eSalud 2017. Segundo puesto en el concurso de investigaciones en el 6º Congreso Nacional e Internacional de Tecnología Médica en Radiología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el año 2016. Recibimos con fuertes aplausos al doctor Nelson Santisteban Salazar, quien cierra esta jornada de ponencias, turno mañana en esta cuarta jornada internacional. Bienvenido, doctor. Bien, muchas gracias. Buenas tardes, público asistente.
unos minutos mientras se arregla. Bien, en esta oportunidad vengo a presentar un trabajo de investigación que se realizó con un equipo de investigadores multidisciplinarios relacionado con las características sociodemográficas asociadas a las actitudes hacia la donación de sangre en usuarios de un hospital de Ucubamba. La investigadora principal es la magíster María Yashá Adán, licenciada en Tecnología Médica, y quien les habla, el doctor Nelson César Santisteban Salazar, licenciado en Tecnología Médica. Bien. Bien, sabemos que las tasas de donación difieren, ¿no?, según los países sean desarrollados o en vías de desarrollo. Así por decir, la tasa de donación de los países que tienen altos ingresos es aproximadamente 32.6 por cada 1000 habitantes, mientras que los países con ingresos bajos es aproximadamente 4.4 por 1000 habitantes. Esto demuestra pues que hay una inequidad en salud, sobre todo en lo que es la donación de sangre, pero sobre todo donación de sangre de tipo voluntario. Centrándonos en los países con bajos índices de donación, vamos a ver que la principal forma de donar sangre es por reposición, ¿no?, o remunerada. Sin embargo, a pesar de que en los países de ingresos altos y en los países también existe una tasa mayor, es probable también de que haya también necesidad de sangre, ¿no?, de donación de sangre. Es por eso que a nivel mundial las organizaciones de salud han formulado estrategias para captar donantes voluntarios de sangre, ya que son lo más recomendable y los que están menos expuestos a infecciones. Todos sabemos que en nuestro país no hay una cultura de donación de sangre, y a pesar de los esfuerzos que está haciendo el PRONAEVAS, pues no se ha llegado a satisfacer la demanda de sangre en los hospitales. Esto es una realidad. Probablemente sean factores socioculturales, demográficos, actitudinales, los que impidan que las personas se vuelvan donadores de sangre o que en algún momento puedan volver a donar. Bien, la literatura nos dice que los estudios que se han hecho en cuanto a la asociación entre las características sociodemográficas y las actitudes de las personas hacia la donación de sangre son diversos. Hay resultados mixtos, algunos que señalan resultados positivos a favor de la donación, mientras que otros encuentran resultados negativos, ¿no? Entonces, es necesario ampliar este conocimiento porque existen vacíos en el tema. Y en el país, pues generalmente los estudios que se han realizado están relacionados más con poblaciones de ciudades urbanas, con hospitales de categoría compleja, y entre otras características. Entonces, el objetivo del estudio fue evaluar la asociación que existe entre las variables sociodemográficas de las personas potenciales donantes y las actitudes hacia la donación de sangre. En un hospital categoría 2.1 del Ministerio de Salud, específicamente el hospital es Santiago Apóstol en Ucubamba, que se encuentra a 40 minutos de Jaén. Bien, este estudio es un estudio observacional, no experimental, de tipo analítico, de corte transversal,
que se desarrolló entre julio y agosto del año 2019, antes de la pandemia, y justamente para definir el término de usuario se caracterizó como las personas que acudían al hospital y que iban a ser atendidas en consultorios externos. Este hospital cuenta con 4 consultorios externos, contaba con 4 consultorios externos en el momento de la investigación. Bien, para calcular la muestra se calculó un promedio de los 3 meses previos de afluencia de personas al hospital y eso fue estimado en 610 personas. Para calcular el tamaño de la muestra se utilizó este programa, esta calculadora que es el EPIDAC en la versión 3.1 con un nivel de confianza del 95% y una proporción esperada del 50%. Obteniéndose una muestra de 196 personas, que son las que en donde se ejecutó el estudio, con un retorno del 100% de respuestas. A las personas se les captó a la entrada del hospital en la puerta principal cuando se dirigían a los consultorios y se hizo a través de un muestreo sistemático y, lógicamente, que se tomaron los consentimientos informados para poder realizar el estudio. Para el estudio se utilizó como instrumento un cuestionario, el cual fue elaborado por los investigadores, teniendo como base estudios previos de la revisión sistemática que se hizo en la literatura. Además, este cuestionario contenía aproximadamente 2 partes, una parte donde se describían los datos generales de los participantes y la segunda parte que contenían las preguntas relacionadas con las actitudes de las personas hacia la donación de sangre, considerando los 3 componentes de las actitudes: el cognitivo, el afectivo o emocional y el conductual. Bien. Se utilizó una escala Likert de 5 puntos para valorar las respuestas de los participantes del estudio. El cuestionario fue validado por juicio de expertos, 3 expertos en el área de laboratorio clínico. Y se evaluó la confiabilidad a través de una prueba piloto con 10 participantes que fueron tomados de otro hospital dentro de la ciudad de Bagua Grande y que arrojó un coeficiente de alfa de Cronbach de 0.702, lo cual indica que es aceptable. Bien, para obtener los niveles de las actitudes de los participantes, pues se obtuvo los puntajes totales del cuestionario de actitudes y se utilizó la escala de estatones para categorizar a los participantes en 3 escalas, ¿no? Con actitudes positivas se obtenían un puntaje de 67.2 a 100 puntos, indiferente con un puntaje de 58.9 a 67.1 y actitudes negativas con un puntaje de 1 a 58.8 puntos. La relación entre variables se utilizó la estadística inferencial, específicamente la prueba de chi cuadrado de Pearson, con un nivel de significación de PC menor de 0.05. Bien, estos son los resultados que se obtuvo de la investigación realizada. Y la primera tabla que presento son la tabla de características sociodemográficas de los participantes. Justamente este grupo de personas que se encuestaron se encontraron entre personas que habían donado y personas que no habían donado. Es por eso que se clasificó de esa forma. Las personas que habían sido donantes ascendían a 36 participantes, mientras que los que no habían donado eran aproximadamente 160 personas. Bien, como se puede observar, dentro de los no donantes estaba en una mayor proporción el sexo femenino, tanto
En cuanto a la edad, llama la atención el grupo etario de 26 a 35 años, personas adultas bastante jóvenes que no habían donado sangre. En cuanto al nivel educativo, vemos ahí que hay una predominancia de personas con estudios de educación secundaria, ¿no?, que asciende aproximadamente al 58%, y sin embargo, también hay un porcentaje de personas con educación superior universitaria entre el 41% aproximadamente. Muy bien, en cuanto al estado civil, la mayoría de los participantes eran solteros, en el grupo de no donantes, con un porcentaje del 40%. En cuanto al lugar de procedencia, la mayoría procedían del área urbana de Bagua Grande. Y en cuanto a la religión, predominaba la religión católica. Muy bien. En la tabla 2 muestro la distribución de las respuestas que dieron los participantes al cuestionario de aptitudes, ¿no? Igual, los clasificamos en dos grupos, donantes y no donantes, ¿no? Este cuestionario constaba de 20 preguntas, como ya les mencioné, valorados en una escala Likert de 5 puntos, y que, bueno, se obtenían estos fueron los datos. Llama la atención la pregunta número 4, que estuvo relacionada con el tipo de sangre escasa. Y cuando se le hizo la pregunta a los participantes si consideraba que las personas deben donar sangre cuando hay escasez de algún tipo pues la mayoría estaban de acuerdo, ¿no? Como vemos en el grupo de donantes, sin embargo, no lo hacían. Y en el grupo de donantes también, 11.7%, y en no donantes 35.2%. Esto se llevó a determinar si existía asociación, y efectivamente sí hubo. De todas las preguntas del cuestionario, la pregunta que sí estuvo asociada significativamente fue la pregunta 4, con un P de 0.03. ¿no? Y esto es un dato muy importante al análisis que vamos a realizar. Muy bien. Las demás preguntas que contestaron también los participantes están detalladas en esta tabla 2. Preguntas como, por ejemplo, si le pidieran donar sangre a las personas si estarían dispuestos a hacerlo por algún familiar, ¿no? La mayoría de las personas que habían donantes contestaron positivamente, ¿no? Aproximadamente un 10.7%. Mientras que las personas que no habían donado sangre también pensaban lo mismo, ¿no? Entonces, es posible que las opiniones no difieran entre el grupo de donantes y no donantes, pero ¿qué los lleva entonces a hacerlo? ¿No? Esa es la interrogante. ¿Por qué no lo hacen si son conscientes de que podrían hacerlo? Bien, existen otras preguntas como reacciones adversas o el miedo a la donación de sangre. Cuando se les preguntó a los participantes si las personas no donan sangre por miedo a las agujas, pues vemos en los resultados en el grupo de donantes que un alto porcentaje, el 8.7%, pues tenían miedo a los instrumentos que se usa para la extracción de sangre, específicamente agujas. Y en el grupo de donantes, al ser más participantes, este porcentaje se elevó, ¿no? Con un 43.9%, ¿no? Esto significa pues también que existe temor por parte de las personas a ir a un hospital a ser donante de sangre por el miedo del proceso, sobre todo el proceso de extracción, que como todos sabemos utilizan agujas, ¿no? Punzantes. Bien. En cuanto a la pregunta si consideraban que los participantes que cuando se transfundía sangre contaminada era responsabilidad del personal de salud,
todos estaban de acuerdo, los donantes, en un 34%, que sí era responsabilidad del personal de salud. Y los donantes también con un porcentaje de 9,2%, ¿no? O ya 9,2%, perdón, ¿no? Entonces, estos son los resultados que se obtuvieron de las respuestas al cuestionario, que fueron 20 preguntas, de las cuales estoy señalando las más relevantes o principales. Bien, ¿y cuál fue, pues, el nivel de actitudes que tuvo el grupo de muestreo? Bien, ahí observamos la tabla número 3, que, como habíamos mencionado, las actitudes fueron categorizadas en positivas, negativas, indiferentes, y vemos que en el grupo de donantes el mayor porcentaje tuvo actitudes indiferentes, y si vamos al grupo de no donantes observamos la misma. O sea, es una misma tendencia, tanto las personas que donan o que no donan, pues hay actitudes indiferentes también en cuanto al proceso de donación de sangre. Pero lo que sorprende más es por qué existen actitudes indiferentes, ¿no?, en la población. Si, a pesar que el Ministerio de Salud o los órganos o las instituciones de salud promueven la donación voluntaria de sangre, no lo hacemos, ¿no? Y esa es una realidad. Bien, ahora sí, parte del trabajo, la razón del trabajo fue asociar qué características demográficas estaban relacionadas con la donación voluntaria de sangre, ¿no? Y pues dentro de las características sociodemográficas que se evaluó, se consideró el sexo, la edad, el estado civil, el lugar de procedencia, el grado de instrucción, la religión, entre otros. Y como vemos ahí, pues habíamos definido que para que hubiera significación debería ser un P menor de 0.05, ¿no?, según la prueba estadística inferencial. Y las primeras variables mostradas no muestran esta asociación, ¿no? Entonces, vamos a presentar la segunda tabla. En cuanto a religión y ocupación, observamos que los valores de P estadísticos son de 0.245 y en cuanto a ocupación 0.54, lo cual tampoco es significativo, ¿no? No hay una asociación relevante. Bien, pero para sorpresa y ya después de todo el análisis, si bien es cierto, casi todas las variables demográficas no estaban asociadas con el proceso de donación de sangre, el grado de instrucción sí se vio influenciado. Obtuvimos un valor de 0.013, ¿no?, como nivel de significación. Eso significa que si las personas tienen un mayor nivel de instrucción o de conocimientos, es probable que puedan donar sangre, se conviertan en donantes voluntarios de sangre, ¿no? Esto es en el grupo de estudio que se hizo con los participantes en la ciudad de Bagua Grande. Muy bien. Muy bien. Estos resultados tratamos de asociarlo con la revisión de la literatura y discutimos y entramos en debate sobre nuestros hallazgos. Y pues encontramos que en nuestro estudio hubo una asociación con el grado de instrucción, ¿no?, de las personas y las actitudes hacia donar sangre. Estos resultados también son congruentes con otros estudios que se han hecho, por mencionar algunos, en otros países como el de India y Etiopía, que quizás son realidades distintas, pero que hallaron también resultados similares en cuanto a la asociación de esta variable. En cuanto a que hubo una mayor proporción de personas con actitudes indiferentes en el estudio, tanto en el grupo de donantes como no donantes, esto también fue hallado en otros estudios, como por ejemplo en Grecia,
donde obtuvo un 7.1%, y donde sí es mayor es en Arabia Saudita, países árabes, con un 61.6%. Eso quiere decir que si tenemos un grupo de personas que tienen actitudes indiferentes, entonces las intervenciones por parte de los organismos de salud tienen que estar dirigidas a estas personas, ¿no? Cambiar las estrategias que tiene Ministerio de Salud, ESalud y todos los organismos de salud en el país, de tal manera de poder captar donantes voluntarios de sangre. Muy bien. El estudio mostró, como les presenté también en las tablas, en las primeras tablas, que había un alto porcentaje de mujeres que no donaban sangre y que estaban en el grupo de no donantes, mientras que los varones sí donaban sangre con regularidad y estaban dentro del grupo de donantes. Esto podría ser explicado por las mismas características biológicas del sexo femenino, que como sabemos hay periodos como el embarazo, la lactancia, donde es probable que de las mujeres no donen sangre, ¿no? A pesar de poder tener la intención, o también por estados fisiológicos relacionados con los niveles de hemoglobina, sobre todo en estados fisiológicos como la menstruación. Y vean cómo un no donar en estas condiciones, ¿no? Es por eso que se reporta un mayor número de mujeres no donantes. Es necesario mencionar que todo estudio tiene limitaciones, y la limitación de nuestro estudio es que se hizo en un solo centro asistencial, como les mencioné, un hospital público del Ministerio de Salud, con características de personas aseguradas al Seguro Integral de Salud, con personas que tienen ingresos bajos y, como hemos visto, también con gran mayoría de personas con nivel educativo secundario, ¿no? Entonces, esto hace que nuestros resultados no podrían ser generalizados de repente a otros grupos de población, pero sí para centros o establecimientos de salud con características similares a la de Bagua Grande. Es probable de que sí. Muy bien. Otra de la limitación de nuestro estudio, y es necesario reconocer nuestras limitaciones, porque esto va a servir para que otros investigadores puedan hacer la réplica del estudio o volver a encontrar nuevos hallazgos. Es que, si bien es cierto, utilizamos un instrumento que fue elaborado por los investigadores y que fue validado por expertos y que tuvo una confiabilidad aceptable, sin embargo, pues no fue sometido a pruebas estadísticas de validación, ¿no? Entonces, eso es una limitación en nuestro. Sin embargo, no creemos que difiera mucho o que haya afectado mucho las respuestas del cuestionario que dieron los participantes, ya que los sometimos a los procesos descritos previamente, ¿no? Validación por expertos y confiabilidad con el estadístico Cronbach. Bien, con esto pues llegamos a la conclusión. Los hallazgos nos demuestran que existe actitudes indiferentes en la población de estudio, y que esto podría estar relacionado con el nivel de educación de las personas. Si recordamos las primeras tablas, vimos que había un alto porcentaje de personas con educación secundaria y también superior. Y ahí justamente vemos que las personas con educación superior pues tienen más tendencia a donar, ¿no? Y eso es un dato muy importante que debe servir también a los organismos de salud para realizar sus estrategias de promoción y captación de donantes voluntarios. Bien, parte de la literatura que se empleó en este estudio, y bueno, es lo que les vengo a presentar como resultados de la investigación, y quedo atento a sus preguntas si las hubiera.
Sí, muy bien, muchas gracias al doctor Nelson Santisteban Salazar. Por favor, las interrogantes, si las hubieran. Muy bien, entonces a continuación invitamos al doctor Manuel Emilio Millapino, por favor.